Bueno, hermanos, pongámonos en pie para pedir al Señor que nos guíe. Padre celestial, Padre eterno, Padre todopoderoso, inmutable, creador de los cielos y de la tierra. Padre santo, santo Padre celestial, tú eres inmensamente santo. Padre, te pedimos, Señor, que nos ilumines por medio del Espíritu Santo en esta mañana, para poder entender tu palabra. Padre, háblanos hoy, Señor. Padre, háblanos y perdónanos, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, a estar de pie en este lugar para que tú me uses, Padre, para transmitir tu palabra, para que esta palabra nos redarguya, nos corrija, nos instruya y nos enseñe, Señor. Alabamos, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias por tenernos en este lugar. Tú has traído, Señor, a cada uno de nosotros, a las visitas y a tus hijos aquí, Señor, para que podamos recibir tu palabra. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo te agradecemos, Señor. Amén. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Éxodo expositivamente, y ya estamos en el capítulo 9. Y hoy vamos a continuar con la séptima plaga y vamos a encontrar esta plaga y la porción de hoy en el capítulo 9 de Éxodo, del versículo 13 al versículo 31. El tema de hoy, la serie que estamos predicando, es de la esclavitud a la libertad. Y el tema de hoy es Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando estábamos leyendo la porción al principio del culto, leímos en el Salmo 145, versículo 8, la parte B, que dice esto: Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y de esto vamos a hablar hoy. Ese es el tema del mensaje de hoy. Así que vamos a leer del versículo 13 en adelante, y la poderosa palabra del Señor dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas las plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y será quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensordeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en tu campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová,
dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su ala hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado otra vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Orad a Jehová para que cese los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tu siervo temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El hino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron sus corazones, o su corazón, él y su siervo. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Estamos viendo en todos estos primeros 8 capítulos de Éxodo cómo el Faraón ignora el poder de Dios. Y es muy preocupante, hermano, ignorar la autoridad que trae, y el ignorar la autoridad, esto nos va a traer graves consecuencias. Siempre que ignoremos la autoridad, hermano, vamos a sufrir consecuencias. Y hoy día, hermanos, la gente, ¿cómo vive hoy en día? Hoy en día las personas viven como que no hubiera autoridad. Cuando vemos, hermanos, en la televisión, en las redes sociales, cómo hay personas que le pegan a los policías, cómo les falta el respeto a las autoridades. La gente vive así hoy en día, como que no hay autoridad, viven de una manera fuera de orden. Pero muchos hermanos, muchos también viven hoy en día como que no existe Dios. Muchos creen que Dios no existe, es una historia. Y así hay muchos hoy en día, creyendo que Dios no existe. Pero va a llegar un momento, hermano, va a llegar un momento que todos vamos a estar frente al juez de toda la tierra. Y ese día van a entender que sí existe Dios. Lo cierto, hermanos, como lo vamos o vemos en el pasaje que acabamos de leer, y lo hemos visto en todos los 8 primeros capítulos que llevamos en el estudio, cómo el faraón endureció su corazón. Y quiero que veamos algo importante. El faraón endurece su corazón, pero este
esto que se endurece el corazón de Faraón es para la gloria de Dios. Porque Dios siempre va a mostrar su gloria en medio de lo que parece la rebeldía del Faraón. Y esto se ha visto ya en todas estas plagas, cuando Dios le dice a Faraón: quiero que mi pueblo vaya a 3 días de camino en el desierto a que me adore. Y Faraón siempre que viene una plaga dice: sí, sí, los voy a dejar ir. Pero después que la plaga se va, no los deja ir. Y esto se repite y llegamos a la 7ª plaga. Y quiero decir, hermano, que hoy vamos a ver que nadie, hermano, es como el Señor. El Señor es todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es eterno. Y vamos a ver esto en 3 verdades en esta porción bíblica. 3 verdades que vamos a revisar hoy. 3 puntos o 3 verdades que vamos a ver en esta porción de Éxodo 9 del 13 al 35. La primera, vamos a ver que el Señor se exalta en juicio y misericordia. El juicio, hermano, va a caminar con la misericordia. Punto número 2. El Señor se exalta en juicio y misericordia. Del versículo 13 al versículo 21. El segundo es que el Señor limita un juicio sin precedente. Va a haber un juicio sin precedente sobre Egipto. Versículo 22 al versículo 26. Y el tercer punto, o la tercera verdad, es que al Señor se somete toda la creación. Toda la creación se somete al Señor. Versículo 27 al 35. Hermanos, tenemos que estar claros de algo. No hay nadie como el Señor en toda la tierra. No hay nadie como el Señor en toda la tierra. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13 al 21. 13 al 21. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré otra vez todas mis plagas a tu corazón. Yo enviaré todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo, de plagas, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensordeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halla en el campo y no sea recogido en casa, el granizo se caerá sobre él y morirá. De los siervos del Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Dios o de Jehová, hizo huir sus criados y ganado a su casa. Mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. El Señor se exalta, hermano, en juicio y misericordia. Aquí vamos a ver, hermano, el juicio y la misericordia de Dios. Y como en otras ocasiones, el Señor en el versículo 13 ordena a Moisés que se presente al Faraón muy temprano. Se presente en la madrugada. El pastor Agdi dijo por qué Moisés se presentaba muy temprano ante el Faraón. Y era porque los juicios que venían empezaban muy temprano. Así que cuando Moisés iba ante el Faraón, un ejemplo, a las 5 de la mañana, y le decía: mañana viene tal juicio, ¿a qué hora empezaba? A las 5 de la mañana. Así que por eso es que Moisés iba muy temprano ante el Faraón, para que el juicio empezara muy temprano, a la misma hora. 24 horas después empezaba ese juicio.
Y Moisés anunciaba los juicios porque había una sola cosa. Dice el versículo 13 que el faraón no quería dejar ir al pueblo a servir a Dios. Eso era todo. Parecía tan sencillo, pero para el faraón no era tan sencillo. Porque el pueblo de Israel eran casi 2 millones de personas. Eran los esclavos del faraón. Era su mano de obra gratuita. Que le hacían todas las pirámides. ¿Ustedes han visto las pirámides que hay hoy en día? Fueron hechos por el pueblo de Israel. Pero ustedes ven que hay muchas pirámides que están a medio, que no se terminaron. Muchas esculturas que no se terminaron en Egipto, porque el pueblo de Israel no la terminó. Y después de lo que pasó en Éxodo, Israel nunca más se levantó. Y esto es lo que vamos a ver. La testarudez de un hombre. La testarudez, lo necio de un hombre. ¿A dónde llevó un país? Dice la palabra que el mensaje de Moisés llega otra vez a Faraón. Pero ahora, hermano, hay algo muy importante aquí. Ya los juicios cambian ahora. Esto ha venido, los juicios han ido con una intensidad cada vez más fuerte, que ahora estos juicios van a ser intensos. ¿Cuántos juicios fueron? Fueron 10 plagas. Y ya estamos en la 7ª. Falta 7, 8, 9, faltan 4 plagas. Y la última va a ser la peor. Ahora está la 7ª. Viene más intensa ahora, con mayor intensidad viene. Y miren lo que dice el versículo 14. Porque yo enviaré esta vez, ahora viene más fuerte, todas, ¿qué cosa? Mis plagas, todo mi poder. ¿A dónde lo va a mandar? A tu corazón. Te voy a dar en el centro ahora. Ya no va a ser algo suave. Ahora va a tu corazón, a tu soberbia. Ahora va a darle a la soberbia del faraón. Quiero decirle, hermano, por qué es importante esto. Porque el faraón se creía un dios. Él era el dios para faraón. Él se creía el dios de los dioses. Los egipcios tenían muchos dioses. Y las plagas están representando los dioses de Egipto. Y lo que Dios está diciendo, yo gobierno a tus dioses. ¿Ya? Y ahora dice, te voy a dar en tu corazón ahora. Tú que te crees Dios, que te crees el Todopoderoso. Ellos se creían todopoderosos, los faraones. Ahora te voy a dar en tu corazón. Ahora la plaga va a tu propio corazón, a tu soberbia, a tu orgullo. Y dice más, ahora va a alcanzar a tu siervo. Ahora va a alcanzar a todo tu pueblo. Ahora va a alcanzar a todo lo que tú amas. Va a alcanzar esta plaga. Esto es, hermano, esto es intenso. Ahora viene una plaga intensa. Y dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Qué sucede, hermano? Con muchos que se llaman cristianos. Muchos que se llaman cristianos. Viven y hacen cosas que no son aceptadas por el Señor. Viven como le da la gana. Y piensan que se burlan del Señor. Pero el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero un día, hermano, vamos a estar frente a ese juez. Y Faraón ahora le toca. Faraón ahora está ante ese juez.
en su soberbia, en su orgullo, ahora Dios va a darle en el corazón a Faraón. Dios va a enviar esa plaga al corazón de Faraón. Dios va a enviar esa plaga al corazón de Egipto, del pueblo. Literalmente, la plaga que el Señor enviará ahora, de la séptima en adelante, en esta oportunidad, llegará al corazón de Egipto. Llegará al corazón del pueblo. Los egipcios van a sufrir en carne propia estas plagas que van a venir. Estas plagas, hermanos, van a ser intensas. Estas plagas, hermanos, serán mucho, pero mucho más fuertes. Las que hemos visto anteriormente no serán tan fuertes como las que vienen ahora. Pero estamos viendo algo muy importante aquí, hermano. Que en medio del juicio viene la misericordia del Señor. En medio del juicio Dios va a tener misericordia del pueblo de Egipto. Y Dios le da una oportunidad, igual que al mundo, que escojan si lo obedecen o no lo obedecen. Dios le da una oportunidad al pueblo de Egipto en esta séptima plaga para que el que quiera obedecer lo obedezca. Dice el versículo 15, porque yo ahora extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. ¿A quién? Al faraón. Y a la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios está diciéndole a Faraón, tú puedes mostrarte orgulloso, lo que tú quieras, pero yo te tengo ahí porque yo lo he permitido. Dios ha permitido que el faraón siga en su puesto. Dios ha permitido que él siga todavía ahí en su puesto. Pero Dios, en primer lugar, hermanos, Dios ha mostrado misericordia en el pueblo. Y lo podemos ver en el versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, ¿qué dice? Hizo ir su criado y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó su criado y su ganado en el campo. Dios va a mostrar su poder en la soberbia del faraón. Dios va a mostrar su gloria en la testarudez del faraón. Pero en medio de ese juicio, en medio de esa plaga, Dios muestra misericordia. Y Dios muestra misericordia en nosotros, hermanos. Dios muestra misericordia que, aunque a veces seguimos practicando los pecados o un pecado, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Pero si no te arrepientes, un día nos va a pasar lo mismo que le pasó a Faraón. Un día tenemos que ir ante ese juez. Ante ese juez. ¿Y qué es esta cosa, hermano? El faraón, después de 6 plagas, seguía de pie. El faraón, después de 6 plagas, seguía en el trono. Pero no era por su fuerza. No era por su poder. Él seguía en ese trono. Porque Dios lo sustentaba. Dios lo tenía de pie aunque él estaba mal. Porque por medio de la testarudez del faraón, él iba a mostrar su gloria. Él iba a mostrar su gloria en medio de la testarudez del faraón. Entonces, hermano, si vemos el versículo, si lo que leímos hace un rato, pareciera, hermano, que el faraón se está burlando de Dios. Eso pareciera. Porque Dios siempre advierte que deje ir a su pueblo, le dice que deje ir a su pueblo, sino que manda una plaga, y siempre aparentemente el faraón se arrepiente. Siempre pareciera que el faraón se está arrepintiendo.
cuando la plaga llega. Pero finalmente el faraón no deja ir al pueblo. Después que la plaga se va, el faraón sigue haciendo y dice no va a ir para ningún lado del pueblo. Entonces, en apariencia, el faraón se burla del Señor. Parecerá eso. Y la libertad de los israelitas nunca llega. Y como le dije hace un rato, el faraón, al creerse Dios, él piensa que se va a salir con la suya, reteniendo su orgullo y reteniendo al pueblo de Israel en Egipto. Versículo 16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Los malos a veces piensan que Dios no les puede hacer nada. Ellos son más poderosos que Dios. Y Faraón pensaba que era más poderoso que Dios. Pero dice que a la verdad Dios lo ha puesto para mostrar en ti mi poder. Dios ha puesto, y ustedes pueden ver, hermanos, cómo surgen los malos. Ustedes pueden ver en las noticias cómo los malos hacen tantas cosas y nos preguntamos, ¿pero hasta cuándo? Gobiernos corruptos. Y nos preguntamos, ¿pero hasta cuándo? Dios los tiene ahí para demostrar su poder. Es lo que aprendemos, hermanos. Si Faraón todavía continúa endurecido, es porque Dios lo ha querido así, hermano. Faraón sigue endurecido porque Dios lo quiere así. No hay nada que se le escape a Dios. Porque en medio de ese corazón duro, Dios va a mostrar su soberanía. Pero también va a mostrar su misericordia. Él va a mostrar por medio de la rebeldía de Faraón su juicio y su misericordia. Y es lo mismo hoy en día. Cuando vemos tanta corrupción de los gobiernos, tanta gente mala que prospera. Yo no sé cuántos se han preguntado, pero ¿por qué los malos prosperan? Y yo estoy atrás, yo estoy sirviendo al Señor y estoy aquí pasando hambre. Ahora, no pasamos hambre. La Biblia dice que el justo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia perdiendo. Y yo lo creo. Porque nos aportamos siempre llenos. Así que no pasamos hambre. Pero los malos tienen 10, 15 carros, mansiones, y nos preguntamos, ¿pero por qué? Y no trabajan. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su poder. Amén. Quiero decir una cosa, que Egipto en el tiempo había florecido. Egipto era el país más poderoso de ese entonces. Egipto era el país más poderoso, hermano, el más poderoso. Ni un país se atrevía a ir contra Egipto. Y vamos a ver al final de eso cómo queda Egipto. Después que Dios trabaja con el corazón de Faraón, con su soberbia, como Dios trabaja con él. Versículo 17 dice: ¿todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Mira, hermano, los malos prosperan, están en pies porque Dios lo quiere, y su permanencia en el poder y el despliegue de toda maldad de lo que ellos son capaces, hermano. Al final, cuando Dios lo determine, solamente mostrará el poder de Él en la vida de ellos, en sus cosas, en todo lo que ellos tengan. Dios va a mostrar su poder. Y es lo que está diciendo aquí el versículo: todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. ¿Qué tú te crees? Cuando Dios lo determine, hermano, y lo vamos a ver en el transcurso de estos mensajes, cuando Dios lo determine, hasta ahí llegó Faraón. Uno se va, hermano, cuando Dios actúa sobre Faraón, cuando Dios pone su poder sobre Faraón, muchos se van a asombrar.
Cuando Dios va contra un gobierno corrupto, cuando Dios va contra un hombre poderoso pero corrupto, nos asombramos. Lo que pasa, hermanos, que cuando pasan estas cosas, muchos se asombran para salvación, pero otros se asombrarán para condenación. ¿Qué pasa cuando cae un capo de la gloria? Muchos se gozan, gloria a Dios que lo agarraron, pero otros, ellos como están. Ellos están asombrados que los agarraron, pero para condenación. Y esto mismo le sucede al faraón. Esto mismo le sucede al faraón. Y la Biblia dice que Dios está conduciendo a faraón, conduciendo su corazón. Dios maneja ese corazón del faraón en medio de su maldad. Dios no hizo malo al faraón. El faraón era malo. Pero en la maldad del faraón, Dios lo está manejando. Dios tiene el control, hermano. Dios jamás ha perdido el control de nada. Amén. Pero Él no da el pecado. Él no endurece ni un corazón. Él gobierna el corazón. Es lo que la Biblia nos dice. Y cuando Dios determina algo, eso va a suceder. En los decretos de Dios las cosas van a suceder como Él las escrituras. Yo creo, hermano, que los decretos de Dios, Faraón, en su pecado, Dios lo preparó de antemano para esa ocasión. ¿Dios lo hizo malo a él? No. Él era malo. Pero Dios lo usó a él para demostrar su gloria al mundo de su tiempo y hasta ahora. Dios podía matar al faraón y destruir al pueblo en un solo día. Pero no. Él necesitaba mostrar su poder. ¿Quién era Egipto? El país más poderoso de ese entonces. ¿Ustedes creen que los otros países no sabían lo que estaba pasando en Egipto? Ellos sabían. Porque todos ojos estaban puestos. ¿Qué sucede hoy en día cuando pasa algo en los Estados Unidos? Cuando un muchacho entra a una escuela y mata un poco de gente. Esa noticia corre a nivel mundial. Porque supuestamente Estados Unidos es el país más poderoso en este tiempo. Es lo mismo. Todo lo que estaba sucediendo en Egipto, el mundo se iba a dar de cuenta. El mundo conocido, y lo que Dios estaba demostrando era su poder. Dios gobierna los corazones, pero el hombre es responsable de sus pecados. Dios gobierna a Satanás, hermano. Al mismo Satanás Dios lo gobierna. No se escapa de la voluntad de Dios. Pero él no es responsable del pecado. ¿Estamos claros, hermano? Dios está llevando a cabo sus planes a pesar de la maldad. Dios está llevando sus planes. Amados hermanos y los que me escuchan por las redes sociales. Dios, hermano, Dios oye y oye todo lo que sucede. Dios sabe todo lo que sucede sobre esta tierra y nada se esconde de las manos del Dios vivo. Dios te tiene vivo hoy. Dios te tiene caminando y respirando por su gracia y por su misericordia. ¿Ustedes creen, hermano, que nosotros donde salimos, donde nos sacó Dios, no merecíamos estar muertos? Sí lo merecían. Pero salimos de ese lugar por la gracia y la misericordia de Él. Dios, hermano, ha determinado y se cumple. Nadie, hermano, puede hacer supuestamente lo que quiere. Porque Dios determina todo. Y Dios va a seguir sus planes, aunque parezca que ha perdido el control.
Nadie hay como el Señor, hermano. Dios es eterno, es poderoso y todo va a salir según la voluntad de Dios. Dios, hermano, ahora vamos a ver cómo envía su juicio. Y vamos a ver el versículo 18 al 24. He aquí que mañana, a esta hora, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Imagínense, jamás había caído granizo de la manera como iba a caer en Egipto. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir su criado y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó su criado y su ganado en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Este es un castigo, esta es una plaga increíble. Increíble. Ahora el Señor va a enviar algo nuevo y más poderoso allí. Las anteriores plagas, hermanos, no son tan potentes como esta. Ahora Dios va, como leímos al principio, Dios va a llegar al corazón del faraón, Dios va a llegar al corazón de Egipto con estas plagas. Pero envía su misericordia. Y esto es muy importante, hermano, envía su misericordia en medio del castigo, en medio del juicio. Dios envía su misericordia, y el que cree la palabra del Señor se salvará. Es tremendo. Un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Dios dice: voy a dar en el corazón de Egipto, pero hay misericordia. Los que me escuchan, vayan para su casa, llévense a sus criados, llévense a su ganado, porque van a morir el que no esté en su casa. Y los que escucharon al Señor se salvaron, pero los que no escucharon al Señor se murieron. El granizo era tan grande, hermano, era tan grande que los aplastaba, los destrozaba. Era tan grande el granizo, hermano, que los mataba. Dios tiene, amados hermanos de la iglesia de Hermanada de Esperanza, Dios tiene anunciado un juicio final. Dios tiene anunciado un juicio final para nosotros, para toda la humanidad. Un juicio, hermano, que va a llegar en algún momento, va a llegar. Puede llegar en el momento que tú mueres, o puede llegar si Cristo viene hoy, pero va a llegar. Está advirtiéndonos igual que al pueblo de Egipto: arrepiéntete, arrepiéntete. Pero muchos no creen esta palabra. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Se los leo nuevamente, hermano. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermano, el juicio está anunciado. El juicio está anunciado, hermano. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Como Faraón? ¿Cómo está viviendo cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia? ¿Cómo vivimos? ¿Como Faraón? ¿No obedeciendo, no escuchando? Quiero decirle algo, hermano. Cuando el Señor le habla al Faraón y al pueblo de Egipto que los que obedecían se salvaban, los que llevaron sus criados y su ganado a sus casas se salvaron. Este juicio, que era terrible, uno se salvaba si se metía en su casa. Pero el juicio que viene, el juicio que va a llegar un día, tú puedes estar metido donde tú quieras, pero ese juicio va a alcanzar a toda la humanidad. No va a haber lugar a donde esconderse. Todos vamos a sufrir ese juicio. ¿Lo creamos o no lo creamos? Porque mucha gente no cree. Mucha gente cree que esto es mentira. Pero el juicio va a llegar. Un día va a llegar. Y quiero que veamos Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice más adelante: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahora viene la advertencia en el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí estamos viendo lo mismo que sucedió en Egipto. La única manera de salvarnos de ese juicio que viene es por medio de Jesucristo. En el Éxodo, capítulo 9, el que se metía a su casa, el que escuchaba la voz de Dios y se metía a su casa, no moría por el granizo. Pero en el juicio que viene, en el juicio futuro, la única manera de salvarlo es por medio de Jesucristo. Es por medio de Cristo. Pero la gente cree que todo, solo con decir yo creo, ya soy salvo. No, creer es un cambio de actitud. Creer es odiar el pecado y amar la justicia de Dios. Creer, dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como el angulo. 1 Juan 2:3 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo tú vas a saber que conoces a Jesucristo? ¿Cómo tú vas a saber que tú crees en Jesucristo? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Y miren lo que dice el versículo 4. El que dice yo le conozco. ¿Cuánta gente dice que conoce a Cristo? Un montonón. Hay mucha gente que conoce a Cristo, pero viven como el diablo. Y dice que conocen a Cristo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y dice el versículo 6,
El que dice que permanece en él debe andar como la nube. No hay de otro. Si tu vida es pecado, tú no estás en él. No es que tengo 20 años de estar en una iglesia, tengo 30 años de estar en una iglesia, tengo 5 días, tengo un mes, tengo 6 meses. No importa. No importa el tiempo que tengas de estar en una iglesia. Has perdido el tiempo. Has perdido el tiempo. Porque tu vida tiene que cambiar. Faraón no cambiaba. Faraón se mantenía en su arrogancia. Y si tú vives en pecado, iglesia del Maná, tú vives en tu arrogancia y no has cambiado. Y si no has cambiado, no eres hijo de Dios. Aquí está claro en esto, hermano. Creer en Jesucristo, como dice Juan 3:16, es apartarse del pecado. Es vivir en santidad, hermano. Es vivir en santidad. Así que, hermano, esto nos lleva ahora a considerar la siguiente verdad. El siguiente punto que vamos a ver del versículo 22 al versículo 26. Dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestia. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y dice el versículo 26 que solamente la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amén. El segundo punto es: el Señor limita un juicio sin precedentes. El Señor coloca un límite a este juicio. Así que el Señor, tal como lo había anunciado por medio de Moisés, empieza a ejecutar su juicio en el momento que Él quiso. Así que viene esta plaga, hermano, esta plaga, este castigo es algo sin precedentes, hermano, algo que nunca había sucedido. Esto, hermano, esta séptima plaga hiere a los animales, hiere a las plantas y hiere a la gente. Esta plaga es una devastación total, terrible. Yo no sé cuánto han visto. Ahí me pasa mucho. Yo estoy en mi casa y yo veo para Reján y está el tiempo negrito, y acá hace sol. ¿Cuánto han visto? Yo creo que estamos viendo en un momento dado, ¿no? Y cuando tú llamas para Reján a alguien, no, acá hay un diluvio y tú estás en un solazo, pero tú estás viendo todo oscuro. Así estaban los egipcios y los judíos. El pueblo de Israel estaba en Gosén. Gosén, hermano, para aclararle, porque una hermana me preguntó que qué era Gosén. Gosén viene siendo un pueblo o un departamento o un estado o una comunidad o una provincia. En otras palabras, es decir, Veragua es Gosén, y el resto del país, que también es de Egipto, es donde viven los egipcios. Pero Gosén viene siendo como el área de los esclavos. Como el área de los esclavos. Ese estado era de los esclavos. Entonces Gosén era de los esclavos, los judíos, y dice la Biblia, en el versículo 26, que en Gosén
No hubo ni granizo ni fuego. Pero en el resto del país sí hubo. A veces estoy en mi casa y caen unos truenos. Hay unos truenos, hermano, que yo quiero meter debajo de la cama. Porque son unos truenos muy fuertes. ¿Cómo se sentiría Faraón ese día? Yo no quiero ni saber. Pero dice la Biblia que el granizo venía combinado con fuego, con truenos y relámpagos, que nunca se ha visto. Usted sabe, si ahora vemos los truenos que hay, los relámpagos, y nos asustamos, ¿cómo habrá sido aquella plaga? El faraón se turbó, hermano. Ese hombre orgulloso se turbó. El pueblo de Egipto se turbó. Pero el pueblo de Israel glorificó a Dios. Cuando en Egipto había destrucción, en Gosén había alegría y gozo. Tremendo, hermano. No sé cuántos se imaginan esa escena. Mientras hay destrucción, al pecador Dios salva a su pueblo. Hay misericordia. A la vez que hay juicio, hay misericordia. El juicio siempre va acompañado de la misericordia. Y la misericordia siempre va acompañada con el juicio. Esto siempre va a estar de la mano. La ira de Dios, hermano, desciende para aplastarlo. La ira de Dios desciende para aplastar al pueblo de Israel. Esos granizos eran tan grandes que aplastaban a las personas. Las mataban, las desbarataban. Pero al pueblo del Señor no nos tocó. Quiero decir, hermanos, nosotros, hermanos, el pueblo del Señor, merecemos ser aplastados por el Señor. Pero ¿no se han preguntado por qué no nos pasa eso? ¿Por qué no nos pasa eso? Y la respuesta, hermano, es que la ira de Dios descendió a alguien para aplastarlo. Y ese alguien fue aplastado por la ira de Dios. Y murió en una cruz, aplastado por la ira de Dios, por la vida de nosotros. Ese alguien es Jesucristo. Isaías 53, versículo del 5 al 10. Dice así. Isaías 53, 5 al 10 dice: mas Jesucristo fue herido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado Cristo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, y pongan atención a este versículo, con todo esto, Jehová, Dios, su
su padre quiso ¿qué? Quebrantarlo. Dios castigó a su propio hijo, lo mató. Quiso quebrantarlo sujetándole al padecimiento. Y dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios, en la muerte de su hijo, su voluntad fue prosperada. Y miren, versículo 11, tremendo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De quién? De Jesucristo. Dios verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? ¿Quién queda satisfecho? Dios quedó satisfecho en la muerte de su hijo. ¿Por el pecado de quién? De nosotros. De nosotros. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No hemos sido aplastados por el poder de Dios por la muerte de Jesucristo. Por su sacrificio en la cruz, donde Él pagó su pecado, donde el mismo Padre lo mató. No fueron los romanos. ¿Quién mató a Jesús? Su Padre. Quedó satisfecho por el pago del pecado. Pero fue glorificado cuando resucitó al tercer día. Por eso, nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, no ha sido consumida. Por eso, hermano, a veces pecamos y no nos arrepentimos. Y quiero decirle que usted está sentado en esa silla si está pecando y no ha muerto, porque Cristo murió en la cruz. Y por eso Dios tiene misericordia. Pero si usted no cambia su vida, si usted no cambia su vida, el Señor lo va a aplastar. Igual como aplastó el pueblo de Egipto. Igual como aplastó el pueblo de Egipto, el Señor va a aplastar a los que no obedecen a su palabra. Así que esta tormenta, hermanos, para que entiendan, esta tormenta de fuego y granizo en los dioses Egipto había un dios que se llamaba Set. Este dios representaba las tormentas. Entonces Dios le demuestra al faraón que su Dios no tiene ni un poder. Y Dios pone un alto para que la tormenta no pase al pueblo de Gosén, donde está Israel, a la tierra de Gosén. La tormenta llega a un límite, porque Dios tiene poder sobre toda la creación. Amén. Dios pone un límite para que la tormenta no pase a la tierra de Gosén, donde está su pueblo. Y esto es lo importante aquí. Dios gobierna la tormenta. Los dioses de Egipto no podían hacer absolutamente nada porque es pura idolatría. Hoy el hombre cree mucha idolatría. Dice Spurgeon que nosotros los humanos somos una máquina de crear ídolos. Y yo lo creo, que somos máquinas de crear ídolos. ¿Cuántos? Y no me respondan, pero ustedes mismos respondan en su puesto. ¿Cuántos de ustedes tienen el trabajo como un ídolo? ¿Cuántos tienen sus hijos como un ídolo? ¿Cuántos tienen su casa como un ídolo?
¿Cuántos tienen su orgullo como un ídolo? No me respondan. Respondan ustedes mismos. Segunda de Corintios 13:5, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios y a nosotros: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate, hermano de hermanar de la esperanza, examínense. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Esto no es relajo, hermano. Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Pero el juicio de Dios va a llegar. El juicio de Dios va a llegar. Y si el juicio de Dios no está alcanzado en tu pecado, todavía tienes tiempo para arrepentir. No pierda la oportunidad, hermano. Si usted está practicando un pecado, está viviendo un pecado, arrepiéntete hoy. Y no seas testarudo como el faraón. No seas testarudo como el faraón. Y esto nos lleva, hermano. Esto nos lleva al punto número 3. Del versículo 27 al versículo 35. Dice así: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado otra vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que Jehová es Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba muy espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo. Y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y esto es importante que lo vean. Y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Fue una sorpresa para Dios que el Faraón seguía testarudo. No fue ni una sorpresa para el Señor. ¿Qué pasa cuando leemos? Escuchen bien, si nosotros leemos solamente el versículo este. ¿Qué dice el versículo? Versículo 27, si lo leemos nada más el 27. Solito el 27. ¿Qué entendemos? Entonces Faraón envió a llamar a Moisés, a Aarón, y le dijo: he pecado otra vez. Jehová es justo y yo mi pueblo impío. ¿Qué decimos? ¡Amén! Se arrepintió el faraón. Y hacemos un mensaje del versículo este. ¿Vieron lo mal que es predicar o enseñar sin el texto, con el contexto? Porque yo de ese versículo puedo sacar un mensaje diabólico y herético. Pero cuando usted lee el contexto del versículo, el faraón seguía siendo el diablo. La gente, hermano, y eso me entristece, y lo suben en las redes sociales. La otra vez, un indigente se sabía unos versículos y lo empezaron a subir en las redes. Miren que los indigentes están con el Señor y la iglesia no. Eso lo ponía porque el indigente repetía el versículo de memoria. Y yo me ponía a pensar, yo, ¿qué creen esta gente? ¿Qué creen todos ellos? Porque un indigente dice el versículo es de parte de Dios. No, hermano. Eso es de parte del diablo, para confundir a los que se creen salvos.
Y ustedes me dirán, ¿por qué? Cuando Jesús tuvo los 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás, ¿con qué lo tentó Satanás a Jesús? Con la Biblia. Satanás le decía a Jesús, escrito está. Y Jesús le decía, escrito está. Porque cuando tú sacas un versículo del texto y haces un mundo con ese versículo, estás usando un mensaje herético al pueblo. Tenemos que tener cuidado. Faraón quiso mentir a Dios, diciéndole que él estaba arrepentido. ¿Cuántos de ustedes, gente impía, cuando están en problemas con familiares en el hospital, cuando están en problemas en una cárcel o en un problema con la justicia, o cuando sus hijos están en rebeldía, estos impíos llaman a los cristianos que no gustan de los cristianos, lo llaman y ¿qué le dicen? Ora por mí. ¿Qué hizo Faraón con Moisés? Versículo 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos. Eso es lo mismo que hacen los impíos hoy en día. Cuando están en medio de los problemas, se acuerdan, el pastor Dima, ore por mí, el pastor. Hace unos años, llegó a la casa un muchacho que conocemos, porque dice que el hermano estaba endemoniado. Él me dice a mí, no es que, él es impío, pero él me dice que su hermano está endemoniado. Y yo le digo, pero yo sé que la casa de él está llena de imágenes. Toda su casa tiene todas las imágenes habidas y por haber. Y él me dice a mí que su hermano está endemoniado, que si yo puedo ir a orar por él a esa casa. Yo le respondí con mucho respeto, eso sí, le dije, yo puedo ir a orar por tu hermano, sí, pero cuando ustedes, tu papá, tu mamá y tus hermanos quiten todas esas imágenes y las quemen, yo voy a orar por tu hermano. Hasta el sol de hoy no ha regresado un hermano nunca a hablar conmigo. Porque ¿de qué vale que tú ores por un impío si sigue en su pecado? No vale de nada. No pierdan el tiempo, hermano, orando por impíos, que lo que tienen es temor de lo que está sucediendo. Pero no hay un arrepentimiento en sus corazones. No hay arrepentimiento. Y siguen siendo los mismos. Al Señor, hermano, se somete toda su creación. Toda la creación se somete ante el Señor. Versículo 30 dice, pero yo sé que ni tú ni tu siervo temeréis todavía la presencia de Dios. ¿Cómo Moisés tuvo el discernimiento de saber que el faraón no iba a cambiar? Porque Dios se lo había dicho. Dios le dijo allá en el desierto, cuando le apareció el ángel, le dijo que el faraón no se iba a arrepentir. Y cada vez que pasaba una plaga decía, él no se va a arrepentir todavía. Así que en la plaga número 7, Moisés entendió. Dice, él no se ha arrepentido. Todavía en la otra plaga él creía, pero ya ahora no, ahora dice, no, él no se ha arrepentido. ¿Están entendiendo, hermano? Quiero que entiendan esto. No pierdan su tiempo orando por impíos. No pierdan su tiempo. Dios no escucha a los impíos. Escuchen esto, hermano. Señor, sánalo. Señor, sácalo de allá. Señor, que su hijo está mal. Señor. Y perdemos el tiempo orando cosas que no tienen ni un valor ante Dios. Oren por los impíos, por misericordia, para que Dios los toque. Eso sí. Oren para que se arrepientan. Oren para que se arrepientan, hermanos. Pero no oren por un impío por sanidad.
por trabajo, por nada de eso, hermano. Oren para que se arrepientan. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Dice que Faraón, versículo 30, dice en el versículo 27 que se había arrepentido. Pero era de los labios para afuera. Él no se había arrepentido nada. Él seguía siendo igualito de perverso como antes. Mira, hermano, Dios quería mostrar su poder en Faraón y lo iba a mostrar. Versículo 31 al 33. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. En medio de este juicio tan poderoso hay misericordia. Y si vemos, hermanos, no todo el alimento fue destruido. Quedó alimento. ¿Para quién? Para los egipcios. En medio de su testarudez, en medio de todo, el Señor tuvo misericordia. Y le dejó, dice la Biblia, que le dejó ahí todavía el trigo y el centeno para que se alimentaran. Dios había destruido su ganado ya. Dios había destruido los árboles, la hierba, todo lo había destruido. Menos el trigo y el centeno. Quedó algo de comer. Porque Dios tuvo misericordia, hermano. Dios tiene misericordia de nosotros. Hermano, pero esto no va a durar siempre. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar el pecado, hermano. Tenemos que apartarnos del pecado. Porque la misericordia, hermano, va a ser solamente para los que creen en Jesucristo. Para los que estén en Jesucristo. Queda algo de alimento. Y al final de esta exposición, dice el versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron sus corazones él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho. Él siguió obstinado, hermano. Él no se arrepintió. Pero Dios, hermano, en medio del pecado del Faraón, Él es el que tenía el control. Dios tenía el control del corazón de Faraón. Y Dios lo iba a mantener en pie. Dios no lo iba a matar todavía. Él lo iba a mantener en pie para que por medio de su vida de Faraón, el mundo iba a entender que Dios era el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios santo, el Dios creador. Él gobernaba todo. Pareciera, hermano, que Faraón estaba arrepentido. Pareciera. Y esto lo podemos ver hoy en día, hermano. Hay mucha gente que parecen arrepentidos. Y van donde los pastores, pastor, mire que ore porque necesito trabajo, mis hijos están pasando hambre, no tengo trabajo, ore, pastor, porque usted ora y ahora sí voy a ir a la iglesia. Y el pastor ora y viene el Señor y da el trabajo y más nunca lo vuelve a dar. Y ellos creen que se burlaron, pero no caminó. Dios los va a llamar a juicio si no se arrepienten. Hermano, el Señor extiende su gracia y su misericordia. Y lo podemos ver en Salmo, versículos, capítulo 130. Vamos a buscarlo, Salmo 130. Versículo
del 3 al 6 dice: Jehová, Salmo 130, versículo 3 en adelante. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Así, hermanos, que estamos vivos hoy por la misericordia de Dios. Estamos vivos hoy por la gracia, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso estamos vivos, solo por su misericordia. Así que, hermano, ¿cuál es la actitud que tú tienes en tu corazón frente a las pruebas? ¿Cómo tú enfrentas las pruebas hoy en día? Cada uno individual, hermano. ¿Qué hay en tu vida frente a las pruebas? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Qué hay? ¿Qué sientes cuando hay una prueba? ¿Conoces al Señor de verdad? Ahora estamos dando clases, escuela dominical, con un libro que dice: ¿conoces a Dios? ¿De verdad conoces a Dios? A ese Dios que tú dices que adoras, que le sirves, ¿tú lo conoces? Les exhorto, iglesia de hermandad, que estudien los atributos de Dios. Tú puedes decirle a tus hijos sinceramente, con plena convicción, que no hay nadie como el Señor en toda la tierra. Tú lo puedes decir, pero tú lo vives. Tú vives creyendo en ese Dios, en su poder, en su soberanía, en su misericordia y hasta en su juicio. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Mientras estemos vivos hay esperanza, hermanos. Mientras estemos vivos hay esperanza. No ignoremos a Dios, hermano, porque el juicio viene. La oportunidad de arrepentirnos está ahora. El faraón no se arrepintió. El faraón se horrorizó de los juicios de Dios. Él tuvo miedo, pero cuando se iba el juicio, volvía a pecar. Nosotros no tengamos miedo. Nosotros queremos conocer a Dios y arrepentirnos de corazón. Porque el juicio viene, hermano. El juicio viene. ¿Cuánto pasarán ese juicio para salvación? Arrepentámonos, hermanos, y debemos de creer en el Señor, que no hay nadie como Él en la tierra. Tardo para la ira y grande en misericordia. Póngase en pie. Padre celestial, Padre eterno, Padre poderoso, Padre, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres inmutable, tú no cambias. Y lo mismo que tú trabajaste con el faraón, tú trabajas con el hombre hoy. Y tú estás dando en medio del juicio la misericordia. Padre, te ruego por esta iglesia, Padre celestial. Te ruego por la iglesia de Hermandad de la Esperanza. Te ruego por cada hermano, Señor, que está aquí. Te ruego por esas personas que me escuchan por las redes sociales, sea hoy, mañana, dentro de un año. Toca su corazón, Señor. Ten misericordia de ellos para que lleguen a un verdadero arrepentimiento. Padre, te ruego, te suplico por esta iglesia, que lleguemos a un verdadero arrepentimiento. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.